Hola, les saludamos. Somos estudiantes de Técnico Mantenimiento Aeronáutico de la Universidad Don Bosco. En este momento vamos a abordar un tema de mucha importancia en el ámbito de la electrónica digital. Vamos a comenzar con una breve descripción de unos elementos muy importantes dentro de esta rama de la electrónica. Vamos a hablar de los flip-flop. Los flip-flop son dispositivos síncronos de dos estados, también conocidos como multivibradores biestables. Cuando hablamos de multivibradores biestables, tenemos la siguiente definición: de que son capaces de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido, en ausencia de perturbaciones, y esta característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para fortalecer lo que son diferentes componentes o funcionamientos de estos dispositivos para aplicarlo en la industria dentro de esta rama muy importante de la electrónica. Pero también vemos que nos sirven para guardar datos solo de un bit, debido a la capacidad de estos componentes, ya que se rigen básicamente por una capacidad dada por el fabricante. También podemos temporizarlos, hacer contadores e invertir señales. Su lógica está muy relacionada dentro de este ámbito de la electrónica digital. Flip-flop RS es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados, alto y bajo, cuyas entradas principales son R y S, donde R es el borrado o reset, S el grado o set, y CLK es clock. Si no se activa ninguna de las entradas, el biestable permanece en el estado que poseía tras la última operación de borrado o grabado. La conexión cruzada de la salida de cada puerta a la entrada de la otra constituye el lazo de la realimentación imprescindible en todo dispositivo de memoria. Se puede notar que las entradas R y S se ejecutan hacia la siguiente compuerta, solo durante el pulso del reloj. Si tenemos 0 en set y en reset, nuestra salida será 0. Y si tenemos 0 en set y 1 en reset, como dice, será reseteado y tendremos una salida que será igual a 0. Si tenemos 1 en set y 0 en reset, nuestra salida será 1. Si tenemos 1 y en 1, el estado se indetermina. Si tenemos 0 en set y en reset, nuestra salida será igual a 1. Pero si tenemos 0 en set y 1 en reset, nuestra salida se reseteará y tendremos 0. Si tenemos 1 en set y 0 en reset, nuestra salida será igual a 1 porque no ha sido reseteada. Si tenemos dos valores igual a 1, tendremos una salida indeterminada. Siguiendo con la exposición, ¿verdad? Hablaremos sobre los flip-flop JK. El flip-flop JK, abreviatura de Jump Keep, es básicamente igual que el RS. La única diferencia es que no tiene condición inválida, es decir que siempre a la salida tendremos un 0 o un 1, o la representación de este que sería EA, que sería un estado anterior, o la negación de EA, que sería la negación del estado anterior. En esta comparación a los demás, los flip-flop RS son los más usados, son los más comunes, ya que su funcionalidad es bastante amplia. En
en el campo digital. Bien, tenemos tanto las entradas de este flip-flop como las salidas. Las entradas, en este caso, las agrupan como 3, aunque las que están recibiendo entradas síncronas o de datos, mejor dicho, solo serían la J y la K. Pero en este caso las vamos a ver como 3 entradas, que serían J, el grabado o set, K, el borrado o el reset, y SLK, abreviatura de clock, que sería el reloj. Y tendríamos 2 salidas, salida Q, salida normal, y una salida Q como Q negada o Q complementada. A diferencia de los flip-flop RS, los flip-flop JK, en el caso de activarse ambas entradas a la vez, la salida adquirirá el estado contrario a la que tenía. Es decir, que si la salida tenía un 0, la siguiente adquirirá ese mismo 0. Si es que en ambos casos las mismas entradas se activan, es decir, tienen 0, 0 o 1, 1. Pasaremos al diagrama. El diagrama del JK lo podemos dividir en 3 partes. Disparado por nivel, que es el que vemos este amarillo, en el cual vemos las 3 entradas J, K y CLK en el lado derecho, y Q negada en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, y las anteriores en el lado izquierdo. Luego tenemos el disparado por flanco positivo, la cual no varía nada. La única diferencia es que ya vemos la entrada CLK, una especie de medio rombo a la par, y la disparado por flanco negativo sigue siendo la misma, con la única diferencia que su entrada tiene una inversora. Ese es el punto circular que vemos ahí. Ahora bien, ¿cómo está configurado internamente un flip-flop JK? En este caso tenemos la configuración de un 7410, pero podríamos haber tenido la configuración de un 7473 y sería siendo un flip-flop JK. Bien, el flip-flop en sí como circuito integrado consta de 14 pines. Como lo hemos visto anteriormente con las compuertas lógicas, tanto el número 14 será VCC o alimentación, y el número 7 será GND o tierra. Internamente el IC7410 posee 2 flip-flop, los cuales se conectan de la siguiente manera. El pin 1 será la entrada J del primer flip-flop, el pin 4 será la entrada K del primer flip-flop, y el pin 12 será CLK del primer flip-flop, siendo el pin 3 Q o salida de este mismo, y la Q negada sería el pin 2. Y en el segundo flip-flop sería el pin 8 sería J entrada, y el pin 11 sería K de entrada, teniendo como el reloj en el pin 9, y las salidas estarían conectadas el pin 5, que sería la Q normal, Q de salida, y el pin 6, que sería la Q negada. Por último tenemos cómo se vería si fueran por integrados de compuerta, el 7410 o 7473. ¿Cómo se vería el flip-flop? Sabemos que los flip-flop internamente son compuertas digitales. En este caso la hemos representado con compuertas AND y compuertas XOR. Vemos que las compuertas AND, cada una de sus entradas posee 3. La única diferencia es que cada una de sus entradas de las AND están conectadas como el clock, el cual les está dando la señal de reloj.
una de esas entradas, una de cada compuerta AND, es K y la otra es J, mientras que las entradas restantes están conectadas a la salida del ascensor. Y una de las entradas del ascensor está conectada a la salida de las AND, mientras que la otra entrada de cada una del ascensor también está conectada a su salida, pero una de la otra, es decir, la entrada X del EXOR 1 está conectada a la salida del EXOR 2 y viceversa. Ahora vemos la tabla de la verdad para este flip-flop. La tabla de la verdad nos dice que si en J tenemos un 0 y en K tenemos un 0, la Q salida será una EA, es decir, el estado anterior. Luego sigue con un 0 en J y un 1 en K, deberíamos de tener un 0 a la salida. Si en J tenemos 1 y en K tenemos 0, deberíamos tener un 1 a la salida. Y si en ambas tenemos 1, tanto en J como en K, será una negación del estado anterior. Bueno, de mi parte les estoy explicando acerca de los flip-flop. Seguirán mis compañeros explicándoles un poco más acerca de las compuertas restantes, que son las D y la T. Y muchas gracias por haber prestado atención a esta parte de nuestro video. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de lo que es los flip-flop tipo T. El flip-flop T es un dispositivo bioestable que permite restaurar su salida cada vez que recibe el pulso de un reloj. El flip-flop T cambia de estado. A ese cambio de estado se le llama toggle. Cada vez que la entrada del reloj se dispara, si el reloj pasa de 0 a 1, el valor que almacena el flip-flop permanecerá igual. Si el valor del bit T es 1, el valor de salida cambia al 0. Podemos ver aquí lo que es una imagen de un flip-flop T. Se puede construir a partir de un flip-flop JK conectando ambos pines juntos, donde podemos ver la tabla de verdad de lo que es el flip-flop T, donde toggle es cambio de estado y A es estado de... Bueno, vamos a explicar un poco sobre lo que es un flip-flop del tipo D, que es un biestable comúnmente llamado como data o delay. Data significa que este guarda lo que es un data, un byte. Entonces el flip-flop D resulta muy útil cuando se necesita almacenar un único bit de data, un 0 o un 1, o comúnmente llamado alto o bajo. Si se añade un inversor a un flip-flop, obtenemos a un flip-flop SR, obtenemos un flip-flop D básico. El funcionamiento de un dispositivo activado por flanco negativo es por supuesto idéntico excepto el disparo. Como podemos ver en esta imagen, tenemos los símbolos normalizados de estable D, o sea, el activo por nivel alto o el activo por flanco de subida, que es por el clock. Activa por nivel alto o bajo, también denominado registro o cerrojo o latch en inglés. Activo por flanco es de subida o de bajada. La ecuación característica del biestable D que describe su comportamiento es a continuación. La ecuación es Q siguiente es igual a D. Ya podemos observar en su tabla de verdad que D, si es la entrada de 0, como consiguiente el Q siguiente sería la misma entrada. O sea, si es 1, el Q va a ser 1.
Este cubo ya no importa porque es el clock, o sea, ya sea en alto o en bajo según el flip-flop. Bueno, a continuación podemos ver un poco más otra vez lo que es el flip-flop tipo D, el cual está con el flanco, aquí se hace error de dedo, el flanco de subida, en el cual tenemos lo que es un alto en el clock. Esta es la tabla de verdad. Pues según si la entrada es 1 y el clock es 1, la salida sería 1 y la salida negada es 0. Obviamente lo que haría sería setear, y cuando él es 0, el clock es alto y la salida es baja, o sea 0, el cual se resetea. Y es también como el flanco de baja es idéntico, y cuando el D es 1 y el clock es bajo, la salida es 1, es igual que el flanco de subida. Y cuando el D es 0 y el clock es 0, ¿cuál es la salida de 0? Nuevamente. Bueno, a continuación podemos observar lo que es la hoja de datos de un integrado de flip-flop tipo D, el cual el integrador es un 74LS74, ya sea por el fabricante o según para que uno lo va a ocupar. Está lo que es la MASJ o la N, son tipos de integrado. También tenemos lo que es un diagrama de conexión, el cual se puede ver que el integrado es como cualquier otro integrado que hemos estado ocupando en lo que es en el laboratorio de electrónica digital, en la cuestión de lo que es la conexión, el pin 14 y el pin 7 de alimentación. El pin 7 es lo que es tierra o negativo, y el pin 14 es el VCC, el positivo en la fuente de corriente directa. Bueno, esta marca es la marca de entrada del bloque. Como pueden observar, cada pin está con su respectivo entrada o salidas o el clock. Aquí tienen también la tabla de lo que es de las funciones, y como pueden ver aquí que el H es un nivel alto, lógico alto. El X es ya sea el nivel lógico alto o bajo, dependiendo de lo que es el clock o la entrada. Esto no hay mucho. Pasaremos lo que es a hacer una prueba con unas compuertas NAND. Bueno, en este circuito vamos a hacer lo que es la prueba de la tabla para ver si los datos de la tabla de verdad son reales. Este es un circuito hecho a base de compuertas NAND. Es un refinamiento del tipo flip-flop de DRS. Esta compuerta NAND está cortocircuitada sus entradas para hacer la función de un inversor. Como pueden ver, estas dos compuertas NAND están configuradas para hacer el flip-flop tipo DRS, y estas dos están configuradas para hacer lo que es un refinamiento de una sola entrada de lo que es el clock. También este circuito está configurado lo que es un flip-flop del tipo de flanco de alta, ya que el clock siempre va a estar en lógico, o sea, en alto. Bueno, pasaremos lo que es a hacer lo que la tabla de verdad,
para corroborar que sus datos son correctos. Como vimos anteriormente, la tabla de verdad que se mostró decíamos que la entrada es igual a la salida. Si la entrada tenemos 0, la salida va a ser 0. Y si en la entrada tenemos 1, la salida va a ser 1. ¿Cuál circuito vamos a comprobar si eso es cierto? Bueno, aquí tenemos lo que es la configuración de alta en el clock, o sea 1. Está alimentado por un 1. Y acá lo estamos alimentando con el 0, que es este. Bueno, vamos a ver si es cierto. El 0 llega a la entrada de lo que es la inversora, ya he confirmado con lo que es una completa NAND, con sus entradas cortocircuitadas. Esa es la función de una inversora. Si en la entrada es 0, su salida va a ser 1, el cual el de está encendido. En esta compuerta de arriba, todos sabemos que las compuertas NAND son multiplicadoras, el cual si en una entrada tenemos 0 y en la otra tenemos 1, multiplicamos y por ende nos va a dar 0, pero su salida es negada, esta nos va a dar 1. Igual en este también, 1 por 1 es 1 y su negada es 0, entonces el no enciende, el cual tenemos 0 y 1, su salida va a ser 0, lo que dice en la tabla de verdad, pero su salida negada va a ser 1. Nosotros vamos a ocupar lo que es la salida normal. Dependiendo para qué tipo de funcionamiento que vamos a ocupar el flip-flop, vamos a ocupar ya sea la salida normal o la salida negada. Si pasamos a 1, que es D, vemos que la salida de la Q es 1, y la entrada. Veamos por qué. Si 1 entra al inversor, este saldrá 0, por el D se apaga. 1 por 0, 0, pero su negado es 1, lo enciende. 1 por 1 es 1, su negado es 0. Si tenemos 0 en la entrada y 1, su salida Q va a ser 1. ¿Cuál es esta? Y para esta 1, 0, tendríamos lo que es como un copy paste del anterior. Si ponemos 0, su salida será 0. Nuevamente, como pueden observar, se va alto lo que es su salida negada y su salida normal se va abajo. Bueno, como podemos ver que la tabla de verdad se cumple. También podríamos haber explicado lo que es el mapa descarnado, pero por ahorita es un poco muy complicado. Es mejor que todos estemos ya con el tema un poco familiarizados, porque el mapa descarnado es muy complejo. Bueno, pues por el momento esta es mi participación en el grupo número 5 que nos tocó lo que son flip-flop. Mi nombre es Hugo Mejía. Bueno, no sé si esto sería todo o seguirían mis compañeros explicando lo que son los flip-flop. De antemano, muchas gracias por su atención.